esta segunda clase. Bueno, repito el saludo. Buenas tardes, queridos compañeros, colegas que nos acompañan en esta segunda clase del curso de Epistemología de la Archivística. El día de hoy tenemos la clase con la doctora Mayra Mena Mujica, a quien damos la bienvenida y agradecemos por el espacio y el tiempo que nos va a brindar el día de hoy en estas 2 horas. Hemos recibido ya solamente, quiero comentarles, las personas que se registraron para los cursos y están inscritas en la plataforma. Tenemos 32 estudiantes registrados para hacer la tarea que corresponde a la aprobación del curso. Entonces, por favor, solamente les voy a pedir que estén atentos y que hagan el test que se les solicita. Y con esto, ya en el tiempo que indica en el sílabus y según la rúbrica que está especificada ahí mismo en la plataforma, serán calificados en el tiempo previo. El día de hoy tenemos planificada en la clase la participación de la doctora con el tema paradigmas del archivismo. Entonces, con esta experta que nos ha brindado su apoyo, solamente les quiero dar la bienvenida y dejar ya para que Mayra nos pueda brindar sus conocimientos. Muchas gracias a todos y cualquier inquietud que vayan teniendo en el transcurso de la clase, les vamos a pedir que la sigan anotando en el chat para después hacerle llegar a la doctora. Muchas gracias. Doctora Mena tiene la palabra. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, es un agrado y doy las gracias profundamente al Archivo Histórico Nacional de Ecuador y a la Facultad de Historia de la Universidad por esta idea que permite un acercamiento teórico epistémico al campo de la archivística que no es demasiado habitual en los cursos y en las presentaciones. Agradezco en particular a Alejandra que nos toma en cuenta de modo personal para muchas de estas actividades, lo cual nos llena de regocijo, en particular a mí y también a la institución que represento, la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. La idea de lo que me propongo compartir con ustedes, ¿ya ven la diapositiva? ¿Sí? Sí, estamos Sí. viendo. Lo que me propongo compartir con ustedes en el día de hoy, como bien mencionaba Alejandra, los paradigmas en la archivística, lo he estructurado de manera tal que podamos entender, comprender o que yo pueda compartir con ustedes un conjunto de ideas que resultaron dominantes en el campo de la archivística en un periodo específico y luego cómo esas ideas se fueron reordenando, se fueron reconceptualizando a partir de algunas de esto que yo denomino coordenadas externas, o sea, las ideas posmodernas, el impacto de las tecnologías, el llamado giro en el campo de las ciencias sociales, para, una vez que veamos estos elementos, pasar a consultar, a compartir con ustedes cómo esas ideas custodiales de lo que llamamos el paradigma custodial se van reformulando y van dando paso, dando pie a lo que muchos autores denominan el paradigma postcustodial. Yo necesariamente, dado el tiempo que tengo para hacer la intervención, voy a tener que hacer importantes abstracciones e importantes generalizaciones que pueden parecer rotundas dada la velocidad a la que voy a explicar algunas cosas. Les pido que me excusen porque dado el tiempo que tenemos, hay muchos aspectos en los que difícilmente
yo pueda profundizar y obviamente puede parecer demasiado abstracto o demasiado generalizador. Y por otro lado, quería comentar con ustedes también el hecho de que el tratamiento de estos temas de análisis y evolución de el pensamiento teórico archivístico implica necesariamente una gran diversidad de puntos de vista con los que no siempre todos coincidimos. Con lo cual, yo voy a exponer básicamente las ideas que algunos autores, muchos autores han expresado en relación con el uso del concepto de paradigma para periodizar el desarrollo en el campo archivístico. Ahora bien, el pensamiento, el estudio del devenir, el estudio del desarrollo de la archivística, ha tenido múltiples acercamientos desde múltiples puntos de vista. Yo puedo mencionar, como ustedes ven aquí, a Henri Bautier a finales de los años 60, a José Ramón Cruz Mundet, a Mendo Carmona, a Vivas Moreno, entre otros que seguramente ustedes han oído mencionar e incluso han podido consultar sus obras relacionadas con el desarrollo de la archivística, asumiendo básicamente concepciones a partir de criterios básicamente de desarrollo histórico de los conceptos en el campo de la archivística. Sin embargo, a partir de fines del siglo XX, aparece con mucha fuerza en el campo de la archivística el uso del concepto de paradigma, tomado obviamente, no me puedo detener en esto, tomado obviamente de la obra La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, donde este autor explica toda una metodología para estudiar el desarrollo de la ciencia a partir del concepto de paradigma. Este concepto es tomado por esta diversidad de autores en el campo de la archivística, fíjense, desde fines de los años 80 hasta bien entrados los años 2000, hay un conjunto de autores importantes que utilizan el concepto de paradigma para estudiar y periodizar los estadios de desarrollo de esta ciencia. Y ellos aseveran que a partir de los años 80, 90 del siglo XX se ha comenzado a producir lo que ellos denominan un cambio de paradigma. De eso vamos a estar hablando en las próximas. Ahora, hay un posicionamiento crítico respecto a cómo usar o si es posible usar el concepto de paradigma en el área de las ciencias sociales. Sin embargo, en este caso a mí me gusta compartir este concepto de paradigma definido desde el propio campo de la archivística. En este caso, desde el autor Theo Thomassen, es un autor que ustedes van a ver que voy a mencionar con mucha frecuencia, porque es uno de los autores más destacados de los últimos tiempos, sobre todo a partir de hacer formulaciones sobre los estadios de desarrollo en el campo de la archivística. Fíjense cómo Thomassen nos dice que un paradigma es un logro científico universalmente reconocido que durante un tiempo modela los problemas y las soluciones de una comunidad de practicantes. Es decir, ofrece un modelo exploratorio a una disciplina científica en una fase específica de su desarrollo y define los principios. Dicho de otra manera, es un conjunto de ideas que se hacen dominantes en un periodo específico, en este caso, digamos, un periodo específico de desarrollo de la archivística, y esas ideas dominantes justamente van a definir todos sus principios, todos sus procesos, todo su modelo conceptual, toda su epistemología, toda su teoría. Dicho esto, puedo compartir con ustedes que estos autores que mencionaba aquí en la primera diapositiva,
han llegado o llegan al consenso de que existen dos grandes estadios paradigmáticos perfectamente identificables en el campo de la archivística. Un primer paradigma que se inicia a fines del siglo XIX hasta la década del 80, 90 del siglo XX, y un paradigma que comienza a producirse como cambio paradigmático a partir de los años 80, 90 del siglo XX. Si bien hay consenso entre todos de la existencia de estos dos estadios, sin embargo, cada uno de ellos, como ustedes pueden ver en la parte derecha y en la parte izquierda de la diapositiva, ofrecen términos diferentes desde sus propias concepciones. Digamos que Theo Thomassen lo llama paradigma clásico industrial, al paradigma de la década de fines del siglo XIX a fines del siglo XX, o Cook lo llama positivista o estatista, o Armando Maleiro, Fernanda Ribeiro lo llaman histórico tecnicista, patrimonialista, custodial, y también han existido múltiples denominaciones para caracterizar o para denominar lo que ocurre, el estadio de desarrollo que está ocurriendo a partir de los años 90. Fíjense cómo el propio Thomassen lo llama postindustrial o posmoderno, Cook lo llama social posmoderno o postcustodial, Angélica Merne Harry lo llama el paradigma del acceso, Silva y Ribeiro lo llaman el paradigma informacional o postcustodial, Frank Woodward lo llama el paradigma postcustodial, otros lo llaman nuevo paradigma, e incluso sin el uso del término de paradigma, porque lo voy a explicar un poquito más adelante, la antropóloga Anne Stoner, introduce el concepto de giro. Esto más recientemente. Ahora bien, ustedes comprenderán que resultaría imposible trabajar con esa diversidad de términos, y yo voy a utilizar para toda la conferencia el concepto de paradigma custodial en la archivística desde 1898 hasta finales del siglo XX y paradigma postcustodial en la archivística de fines del siglo XX hasta la actualidad, porque realmente resulta muy complejo, obviamente, manejarlo con cada uno de los términos que los autores que han estudiado estos estadios de desarrollo lo abordan. Voy a agradecer a Damaris Blas, por favor, voy a agradecer a Damaris Blas que apague su cámara, porque me entretengo mucho, pienso que me están pidiendo la palabra o algo así. Gracias, Damaris. Bueno, visto esto, resumo, hay consenso en que existen dos grandes estadios paradigmáticos que vamos a denominar periodo de estadio de desarrollo custodial y periodo de estadio de desarrollo del paradigma postcustodial. Ahora bien, entender el cambio de paradigma que se da a partir de los años 80, 90 del siglo XX implica necesariamente tener, obviamente, nociones del paradigma custodial. O sea, para poder explicar estos estadios paradigmáticos, estos estadios de desarrollo, estos momentos de desarrollo en el campo de la archivística, a partir del uso del concepto paradigma, implica necesariamente conocer algunos elementos que yo voy a mostrar a continuación de cómo es la archivística custodial, cómo esta literatura ha caracterizado a la archivística del periodo custodial, repito, identificada entre fines del siglo XIX y la década del 80-90 del siglo XX. Ahora bien, es importante apuntar que la existencia de los archivos es muy anterior al surgimiento de la disciplina o de la ciencia archivística en el siglo
XIX. Y como todos ustedes saben, desde las más antiguas civilizaciones, especialmente desde las ciudades-estados mesopotámicas, en el 4000 antes de nuestra era, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII, digamos hasta 1789, existe sin duda un desarrollo práctico extraordinario de los archivos. Ahora bien, es importante señalar que estos son, desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa, archivos que denominaremos de una manera muy simplificada archivos administrativos. O sea, son unos archivos en función de la administración y de la impartición de justicia. Son unos archivos en función del control de las sociedades y del ejercicio del poder. No hay nada parecido a un archivo histórico entre el 4000 antes de nuestra era y el siglo XVIII. De hecho, el fortalecimiento, digamos, del Imperio Romano y luego con posterioridad, el fortalecimiento de el poder de las monarquías absolutas está centrado en gran medida en la concepción y el desarrollo de sus, perdonen un segundo, en la concepción y el desarrollo de sus sistemas de archivo. Por lo tanto, hay que decir que toda la concepción de desarrollo de los archivos no está desde la antigüedad, no está asociada a la existencia de archivos históricos, está asociada a la existencia de archivos administrativos al servicio de la administración y de la impartición de justicia en esta concepción jurídico-administrativa que les menciono aquí. También, antes de hablar de archivística custodial, necesitamos hacer una aclaración que está muy relacionada con lo que acabo de decir, pero que sorprendentemente se aprecia en muchos de los textos con los que estudiamos archivística. La Revolución Francesa, perdónenme, marca un punto de inflexión en el desarrollo de los archivos. Y aquí hay algo bien interesante. Quitar el poder al viejo régimen, quitar el poder a la monarquía francesa por parte de los revolucionarios, necesitó algo más que guillotinar al rey. Y esto, de una forma muy interesante, está relacionada con los archivos. Los archivos, como dice Duranti, habían sido desde la más remota antigüedad los guardianes del arsenal de la ley y de la administración, los guardianes del poder. ¿Dónde radicaba el poder de la monarquía del viejo régimen feudal francés? Radicaba en los registros archivísticos de sus actos y transacciones, donde cómo la nobleza podía legitimar sus propiedades con sus títulos nobiliarios. ¿Dónde estaban esos títulos nobiliarios? En los archivos. Por lo tanto, los revolucionarios franceses, de una parte, guillotinan a la expresión física de la monarquía absoluta, digamos el rey, y a su vez desarticulan el valor jurídico administrativo de los documentos. Por primera vez en la historia de la humanidad va a aparecer un tipo de archivo que no tiene como propósito una concepción jurídico-administrativa asociada a
la impartición de justicia y la actividad administrativa. Por primera vez en la historia, los revolucionarios franceses, en este caso, crean lo que llamamos, lo que conocemos en el campo de la archivística como los archivos históricos. Esto es importantísimo porque la archivística que surge, que se empieza a consolidar a mediados del siglo XIX y finalmente se consolida a partir del manual de los holandeses del año 1898, como mencionaba la profesora Cristina ayer, Face Fruin, el manual de organización de archivos, donde se instrumenta, digamos, el pensamiento archivístico a partir de la consideración del principio de procedencia y orden natural de los documentos. Esa archivística que surge a fines del siglo XIX es una archivística que es heredera de ese modelo de archivo histórico instaurado a partir de la Revolución Francesa en el mundo entero, y que de algún modo va a distinguirse de aquellos archivos que habían existido en el mundo desde la más remota antigüedad. Por lo tanto, surge una nueva concepción de los archivos, una novedosa concepción de los archivos, que es segmentar un tipo de documento de valor patrimonial, histórico, cultural, como objeto de esta ciencia. Fíjense, hay una concepción estrecha en el campo de la archivística que va a desatender una tradición milenaria de archivos para ocuparse de un tipo de archivo que ve al documento como fuente para la investigación. Por lo tanto, el surgimiento de la archivística provoca una ruptura que no se va a superar y que en algunos casos probablemente no se ha superado entre la gestión documental o los archivos administrativos y la gestión de los documentos de valor permanente en los archivos históricos. Yo a veces utilizo a modo de broma una frase que dice que la archivística es un poco una ciencia muy dramática, porque tiene estas rupturas, estos rompimientos que tienen importantes consecuencias en el campo teórico y obviamente en el campo de la práctica archivística. Ahora bien, si bien el surgimiento de la archivística custodial, de la archivística a fines del siglo XIX, es heredera del modelo de archivo instaurado por la Revolución Francesa, o sea, del surgimiento de los archivos históricos por primera vez en la historia de la humanidad, también es fuertemente heredera de la concepción de la época moderna respecto a qué es la ciencia. También lo es heredera de la filosofía positivista, y más tarde, alrededor de los años 50, es también heredera de un enfoque, del llamado enfoque de management, del llamado enfoque de la gestión. Sobre todo estas dos primeras ideas, en las que no me puedo detener porque sería demasiado extenso, quiero ejemplificarla con esta frase de la investigadora canadiense Heather McNeil en un excelente documento, de artículo que se denomina Documentos confiables en un mundo posmoderno, publicado en la revista Archivaria en 2001, donde ella nos dice que toda esta época, o sea, que todo este periodo fundacional y periodo custodial de la archivística está marcada por la idea filosófica de la verdad.
¿Cuál es esa idea filosófica de la verdad propia de la modernidad, propia del pensamiento positivista? Haciendo una generalización grande, fíjense aquí como nos dice McNeil, la verdad de cualquier suposición, el conocimiento sobre cualquier cosa, puede ser establecido a partir del razonamiento desde la consulta de evidencias relevantes. Obviamente con la razón operando dentro del marco de inferencias, relaciones y probabilidades. Dicho de otra manera, a la verdad solo es posible llegar a partir del conocimiento, de la consulta de evidencias. Fíjense cómo podemos decir aquí, a la verdad entonces, desde el punto de vista archivístico, se puede llegar a partir de la consulta de los documentos archivísticos que ofrecen evidencia de los actos y transacciones, en este caso evidencia objetiva, material de los actos y transacciones. Toda esta idea que después va a ser puesta en cuestionamiento fuertemente por las ideas postmodernas, va a estar en el basamento de toda la concepción teórica de la archivística, de la archivística custodial. Por lo tanto, a partir de ahora voy a mostrar algunas observaciones de conceptos específicos de cómo trata la archivística custodial determinados conceptos que son esenciales. Y sobre todo he elegido estos conceptos porque puede haber otros que nos permitan caracterizar a la archivística custodial, porque son básicamente los conceptos que se van a poner se van a poner en cuestionamiento, van a ser criticados, van a ser repensados a partir del pensamiento de las ideas y del desarrollo de las ideas teóricas ya denominadas o del periodo postcustodial. En primer término, tenemos que hablar del archivo. Y el archivo por excelencia que estudia la archivística custodial, salvando honrosas excepciones, es el archivo histórico. O sea, es el archivo cuyo contenido no está enfocado en las necesidades de ejercicio de la justicia o ejercicio del poder, sino como fuentes para la investigación. El archivo histórico se convierte en toda la primera mitad del siglo XX en una fuente legitimadora de las ideologías nacionalistas. Y esto provoca, obviamente, la relación estrechísima de la investigación histórica con los archivos para producir grandes obras grandes obras historiográficas que legitiman el Estado, legitiman la nación y legitiman el nacionalismo de los estados emergentes. Y luego, obviamente, el archivo el archivo histórico, o los archivos históricos también se constituyen en un elemento importante del refuerzo de las identidades nacionales y ciudadanas. ¿A partir de qué? A partir de ser concebido como lugares físicos de custodia de fuentes objetivas para la investigación. Es lo que en la literatura archivística se llama el archivo como cosa. Enrique Telar, más adelante lo van a ver, cómo él define el archivo como cosa. El archivo es un lugar físico que custodia documentos físicos que son fuentes para la investigación histórica o para cualquier otro tipo de investigación. Por lo tanto, son considerados depósitos históricos, almacenes pasivos, como dice Eric Quetelar,
pero que tienen un extraordinario impacto en la producción historiográfica, en la producción de las investigaciones de todo tipo. Ahora bien, el otro concepto que resulta raigal en la archivística custodial por el diálogo crítico que se va a observar a partir de finales de los años 90, porque es un concepto esencial en el campo de la archivística, lamentablemente no siempre tratado, sobre todo en la literatura hispana, con un alto grado de profundidad, como sí ha ocurrido en la literatura del mundo en general anglosajón, es el concepto de documento de archivo. Repito, voy a hacer algunas generalizaciones muy fuertes, pero las necesito para la evolución del pensamiento que les estoy intentando compartir. La archivística custodial en general, o los estudiosos de la archivística custodial en general, han identificado que el documento archivístico es visto en todo este periodo, hasta fines de los años 80, como documentos que han sido producidos y recibidos por las instituciones del Estado. Es lo que Terry Cook denomina el enfoque estatista. Ustedes vieron que al inicio, cuando yo hablaba en esta diapositiva de cómo los denominaban, este autor, Terry Cook, un extraordinario ensayista, archivero canadiense que todos debíamos leer y que tiene unos análisis sobre el desarrollo epistémico de la archivística impresionante. Él caracteriza a este periodo de la archivística como un periodo de desarrollo estatista. Por lo tanto, ¿y por qué? Uno de los elementos que utiliza Cook para decir esta denominación es que los documentos que son transferidos, o sea, que son llevados a los archivos históricos, son básicamente aquellos que han producido las oficinas del Estado, las entidades administrativas. Y por otro lado, el documento es concebido como una evidencia, como una prueba absolutamente objetiva, absolutamente verdad de las actividades de sus creadores. O sea, la reflexión es si el documento es el registro de las acciones de sus creadores, el documento ofrece indiscutiblemente información objetiva sobre ese hecho, sobre ese suceso. No hay una visión en la archivística custodial de las implicaciones que esos creadores tienen, de las ideas, las implicaciones que las ideas y las formas de pensamiento de esos creadores tienen sobre los documentos. Por lo tanto, el documento de archivo es visto como una fuente objetiva para la investigación, una fuente suprema, una fuente que legitima la información que se utiliza para investigar con este objeto. Por otra parte, es visto como un objeto físico, fijo y mayoritariamente textual. Y lo que es más interesante, el concepto de documentos de archivo en todo este periodo es definido retrospectivamente desde el usuario o el investigador. Esto nos lo comparte Luciana Duranti. Fíjense que el documento se define como fuente objetiva para la investigación. ¿Qué está pasando aquí? Se está definiendo al documento archivístico en todo este periodo de desarrollo custodial desde su uso, desde para qué lo usa el usuario. ¿Sí? Y este concepto que les traigo de Schellenberg explicita muy bien esta idea de cómo el documento se define retrospectivamente desde el usuario. Yo soy plenamente consciente de que este concepto no es posible generalizarlo para toda la realidad archivística mundial en este momento. Sin embargo, es esta idea
la idea de la definición retrospectiva desde el usuario, desde el uso del documento, la que va a dialogar, con la que van a dialogar muy críticamente los que comienzan a redefinir el documento archivístico a partir de los años 80, 90, dentro de lo que se denomina cambio de paradigma. Vamos a observar aquí un elemento con detenimiento. Fíjense, Schellenberg, en su libro de 1956, pero aquí he citado la edición en español que se imprime por primera vez en el Archivo Nacional de Cuba, hace una distinción sumamente importante para poder entender el concepto de documento archivístico del periodo custodial. Él dice que los documentos de archivo o documentos archivísticos, como lo querramos llamar, son aquellos documentos de cualquier institución pública o privada que han sido considerados para su conservación permanente con fines de indagación o para referencia, y que han sido depositados o escogidos para guardarse en una institución archivística que para él es el archivo histórico. Fíjense cómo este concepto de documento archivístico, definido como fuente objetiva para la investigación retrospectivamente desde el usuario, o sea, desde para qué se usa, Schellenberg lo está reduciendo. El concepto de documento archivístico aquí está completamente reducido a el documento de valor permanente, al documento de valor histórico. En una reducción que va a ser profundamente criticada por el pensamiento de fines de los años 80, principios de los 90, o sea, el pensamiento postcustodial. Ahora bien, otro concepto que es esencial en la estructura epistémica de la archivística en su periodo custodial es el concepto de evidencia. El concepto de evidencia es introducido en el campo de la archivística por Hirald y Jenkinson en el Manual de Administración de Archivos en 1922. Y por primera vez, desmarcándose un poco de esta superconcepción historicista de los documentos, Jenkinson apunta algo de un extraordinario valor y que va a tener un impacto en todo el desarrollo de la archivística, que es que el documento de archivo es un subproducto, y él lo llama natural, de las actividades de la administración. Y por tanto, es una evidencia de esas actividades de la administración. Ahora, esa evidencia, fíjense aquí que hay una relación íntima con lo que les compartía sobre el concepto de la verdad. A la verdad se llega a través o al conocimiento se lleva a través de la consulta de evidencias, ¿verdad? Pues entonces el documento, al ser subproducto natural de los actos y las transacciones administrativas, entonces el documento se convierte en evidencia. Él la llama incuestionable, imparcial e impoluta de los actos de los productores. O sea, la consulta de los documentos en tanto registro de las actividades, actos y transacciones de los productores, ofrece a la investigación una fuente documental, una fuente de información totalmente incuestionable, totalmente objetiva, totalmente imparcial, totalmente impoluta. Y esto marca la función, la idea de la función del archivero en la archivística custodial. Fíjense cómo aquí el propio Jenkinson habla de la función del archivista como un custodio, como un keeper, como el custodio de los documentos, al punto de que habla de la santidad de la evidencia. El archivero existe para hacer posible el trabajo de otras personas. Su credo, la santidad de la evidencia. Su tarea, la conservación de cada pedazo de evidencia que tienen los documentos, etcétera, etcétera, para que
favorecer el conocimiento sin prejuicio de pensamiento posterior. O sea, fíjense cómo hay una concepción tremendamente positivista de la relación entre consulta de evidencia y verdad absoluta. Por lo tanto, el concepto de evidencia es un concepto que va a reforzar la idea del archivo como fuente para la investigación, la idea del documento archivístico como casi uso exclusivo como fuente para la investigación. Y ahora quiero compartir entonces la concepción sobre el principio de procedencia y orden natural de los documentos, que no puede faltar obviamente en el análisis del desarrollo y la evolución de cualquier estadio de desarrollo del pensamiento archivístico. En tanto, desde mediados del siglo XIX empieza a gestarse en los archivos franceses, en los archivos alemanes, en los archivos holandeses, la idea de la necesidad de establecer un principio que de algún modo se convirtiera en el principio vertebral y rector para el tratamiento de los documentos en los archivos. Ahora bien, la concepción del principio de procedencia en este periodo custodial es también una concepción muy arraigada en lo físico y obviamente también muy arraigada en estas ideas digamos, un poco estrictas del pensamiento positivista. Fíjense, haciendo una abstracción, no puedo traer una diversidad de conceptos. Haciendo una abstracción, quise compartir con ustedes este concepto. El principio de procedencia es aquel según el cual cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede y en ese fondo en su lugar de origen. En primer término, estamos hablando de la procedencia como algo físico. Es la oficina productora, es la procedencia, y el orden natural está dado por el orden que los productores en una estructura jerárquica física han dado a estos documentos. O sea, y es importante señalar algo que Peter Horstman enfatiza mucho en un artículo del año 2017, en que no hay un pensamiento teórico elaborado, estricto, de análisis detrás del enunciado del principio de procedencia en la obra de los autores holandeses en 1898, sino que este es derivado de una necesidad práctica, de clasificar grandes volúmenes de documentos atesorados en los archivos históricos, sobre todo europeos, que por una parte eran muy voluminosos y por otra parte así habían sido bastante desarticulados en los primeros años, de fundación, digamos, por ejemplo, en Francia, con el modelo de archivo histórico emanado de la Revolución Francesa, que habían utilizado criterios de materia y criterios cronológicos para clasificar los documentos de archivo. Por lo tanto, hay en el principio teórico vertebral de la archivística, nos dice Horstman, una carencia de pensamiento teórico y hay un análisis superlativo de las necesidades prácticas. Ustedes van a ver cómo a partir del momento del cambio paradigmático, esto cambia totalmente hacia un muy alto desarrollo teórico del pensamiento. Ahora bien, con respecto a, quise colocar dentro de las características, me parece fidedigno, dentro de las características de la archivística custodial,
la aparición o el surgimiento de un modelo de gestión de los documentos, particularmente en Estados Unidos a fines de los años, digamos, alrededor de los años 40, 50, y que va a tener un extraordinario impacto sobre el pensamiento archivístico, pero que va a significar un reforzamiento de la ruptura iniciada en 1789 entre archivos administrativos y archivos históricos. Este modelo de la gestión de los documentos no me puedo detener en esto. Este modelo de gestión de los documentos va a ser un modelo práctico de gestión de los documentos en las administraciones anterior a la transferencia de los documentos a los archivos históricos, pero distintos de la archivística, distintos de los archivos históricos, en el que, sobre todo en Estados Unidos, va a tener un enfoque de ruptura y no de continuidad entre los diferentes estadios de desarrollo, digamos, de los estadios de los documentos en los archivos administrativos y los archivos históricos con posterioridad. Y que promueve la aparición de un nuevo profesional que trabaja en las administraciones y que es denominado gestor documental y no archivista. Esto, por lo que vimos ayer con esta ruptura, esta dualidad, por lo que vimos ayer con la conferencia, excelente conferencia de la profesora Cristina, no llega así, no ocurre así en general en América Latina. Pero este problema sí es un problema que va a ser significativamente importante de análisis en el mundo anglosajón y va a ser especialmente importante a la hora de realizar conceptualizaciones teóricas a partir de los años 80, 90 del siglo XX, cuando empieza a cambiar el paradigma. Y muy relacionado con este elemento del record management, es importante entonces mencionar el uso del concepto de ciclo de vida. Suma Kemish, en una síntesis genial, dice que en el periodo de la archivística custodial se pueden, digamos, que reconocer dos usos y que se usa como metáfora, o sea, los documentos no tienen vida, por lo tanto, el concepto de ciclo de vida se usa en la archivística como metáfora de ciclos de vida naturales y ella identifica en el pensamiento archivístico dos maneras de estudiar el pensamiento el concepto de ciclo de vida. Uno que ella llama historia de la vida natural y otro que ella llama pasos rituales de la sociedad. No me puedo detener, sin embargo, sí quiero decir que en la concepción teórica del ciclo de vida hay una demarcación de funciones separadas son como cajitas aisladas que funcionan una detrás de la otra, pero no se interconectan entre las fases de vida activa, semiactiva y permanente de los documentos. Y básicamente este concepto se centra, está formulado en Estados Unidos básicamente por Ira Penn, uno de sus importantes teóricos de la gestión documental, centrado en lo que se denomina el valor primario de los documentos como objetos físicos. O sea, ¿qué es este valor primario? Este valor primario es el valor que tienen los documentos para la administración. Si ustedes revisan conceptos, el concepto de ciclo de vida, ustedes se van a dar cuenta cómo conceptos de ciclo de vida de estos años en la producción teórica de los archiveros norteamericanos, que luego se extiende al mundo entero, ustedes van a ver cómo o sea, el ciclo termina justo en el momento antes de la transferencia de los documentos a los archivos históricos. No hay una conexión entre los archivos administrativos, el valor primario de los documentos, y los archivos históricos. Y esto genera
uno de los problemas más grandes de la archivística custodial, que es bien atendido por la archivística postcustodial, que es una distinción, sobre todo en la obra de Schellenberg, que tiene mucho impacto a partir del año 56, 58, en que se publica su libro Archivos Modernos, Principios y Técnicas, una distinción que él hace como dos entidades diferentes entre lo que él llama records y lo que él llama archives. O sea, digamos, entre lo que se denomina documento de valor primario, documento de valor administrativo y documento de valor secundario, documento de valor permanente, documento de valor histórico, documento de valor para la investigación, como dos cosas distintas, como dos entidades distintas. Incluso vieron al inicio de la presentación cómo para Schellenberg, para este autor norteamericano, los documentos archivísticos solo son los de valor permanente. O sea, los récords, los de valor primario, no son documentos archivísticos. No son documentos archivísticos hasta que tienen un valor permanente y son transferidos a los archivos históricos para su conservación permanente. Insisto en esta idea porque esta idea es una de las ideas más criticadas por el pensamiento postcustodial. Ahora bien, quizás, Alejandra, quizás a mí me gustaría parar aquí. De acuerdo, Mayra. Tenemos solamente, quisiera pasarte una sola pregunta, nos ha llegado por parte de uno de los estudiantes y con eso tomamos el receso respectivo. Hemos corrido realmente, pero ha sido muy, muy interesante lo que nos vas contando. Dice el estudiante, ¿cómo se puede eliminar una información de una respuesta que se contestó mal? No, bueno, creo que nos salimos, pero creo que esta pregunta la vamos a dejar al final. Sí, yo creo que tiene que ver con algo que se colocó en el chat, ¿no? No sé si podemos abrir y que se quiera hacer alguna pregunta ahorita, ¿no? Perfecto, perfecto, Mayra. Si es que alguien, por favor, levanta la mano para ser ordenado, le cedemos la palabra. Recibamos un toque. Bueno, si no hay preguntas, nos tomamos el receso. Ah, Sí, ya hay manos levantadas, sí. Adelante. Buenas tardes, señorita. Un gusto, le saluda Fernando Intriago de acá de Ecuador. Felicitarle por estas excelentes exposiciones y agradecerle a Dios por permitirnos ser parte de este gran equipo de mucha importancia, lo que es el archivismo del día de ayer y el tema que estamos tratando hoy día. Más de una consulta, es una cuestión de una encuesta más bien. Lo que pasa es que el día de ayer, en la respuesta que uno respondió, en algunas ocasiones se me fue una palabra mal y no sabía cómo eliminar esa pregunta. Por eso el día de hoy, antes de volver a responder a las preguntas que se toca hacer más tarde, ¿cómo podría yo eliminar una pregunta que ya se va en la respuesta del día? perdón, Mayra, creo que esa pregunta es para nosotros en la parte técnica y entiendo que Fernando habrá llenado ya su respuesta en el foro y quiere corregirla. No se Así es. puede eliminar la respuesta del foro, no se puede eliminar. eh, Sin embargo, si hay la opción de que subas una segunda respuesta, hazlo así, por favor, para considerarlo, lo vamos a tener presente. Tenemos una segunda pregunta de Omar Rojas, por favor, si tiene. Gracias, Muy Fernando. amable. Gracias. Y vamos Sí, a. buenas tardes. ¿Me escuchan, no? Sí, Ah, ya, ok, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la expositora, excelente, muy interesante, que me está abriendo, digamos, mucho en relación a la historia de los archivos, sobre todo en la concepción misma. Y me quería detener un poquito en el tema con respecto a la característica de la archivística custodial, con respecto a la concepción del archivo histórico, ¿no? Como se mencionó, el archivo como fuente legitimadora del Estado-Nación, es decir, dentro del marco de las ideologías nacionalistas. Eh,
me hago la pregunta en el sentido de que a nivel de los estados que van surgiendo a partir de la década de los años 20 del siglo XIX, ¿no? Precisamente, digamos, van conceptualizando, o perdón, van estableciendo una percepción de los archivos. Y me pareció interesantísimo esto de esa concepción de los archivos dentro del marco jurídico administrativo. Para el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Durante el proceso de la independencia, los archivos prácticamente, para empezar, no había archivo central, no había archivo general y menos nacional. Pero los archivos prácticamente jugaban un rol muy importante como base de la legitimación y soberanía, digamos, y sustento en la construcción del Estado. Y esto me pone a pensar de que no hubo una ruptura de una manera radical, sino una continuidad de las funciones. Y esto con la finalidad de preservar o conservar los documentos que habían sido ya producidos durante la era o la etapa virreinal, digamos, y que se mantuvieron durante la independencia y bueno, ya el inicio de la república propiamente, ¿no? Pero me pone la duda de que estos archivos, digamos, puedan mantenerse en el tiempo de los años de la independencia, y hablo para el caso de Perú, entre 1821, por ejemplo, hasta 1826, como archivos históricos o simplemente como archivos, como base jurídica, administrativa y que legitima, digamos, a la soberanía, posesión, etcétera. Y quiero agregar un punto más. Los realistas, y no sé cómo ocurrió para el caso de Nuevo México, de Nueva España, México, o como en otros virreinatos, en el acta de la firma de la capitulación de Ayacucho en 1824, en el artículo 12 figura que los españoles solicitan la entrega de los archivos a los patriotas. ¿Ok? Y esto me hace pensar que ¿acaso es una manera de conceder la independencia a través de los archivos con el fin de darle mayor base legítima, ¿no? Y posesión de los títulos, de los territorios, etcétera, etcétera? Entonces, de una u otra manera, estos archivos están cumpliendo un rol fundamental e importante en el cimiento del Estado-Nación y en la construcción y la conformación del Estado-Nación, ¿no? Entonces, quería dejarle este comentario o pregunta en sí en relación a este asunto. Y muy agradecido por su exposición que me ha abierto un poco más estos temas. Excelente. Me encantan este tipo de observaciones. Primer elemento que quiero compartir. Al inicio dije que iba a hacer formulaciones muy generales que podrían ser rotundas. Y también dije que había particularidades en estos desarrollos que no necesariamente pueden generalizarse. Ahora, coincido completamente con usted en que en el caso de estos procesos de independencia pueden darse procesos y momentos de continuidad en el uso de los archivos. Obviamente son procesos muy particulares, son procesos derivados de una transformación administrativa que difícilmente puede verse como ruptura, y quizás estas ideas que estoy compartiendo a partir del hecho de que son las con las que se dialoga después a partir de fines del siglo XX en la archivística custodial, son ideas más relacionadas con los fenómenos ocurridos en Europa, con los fenómenos archivísticos ocurridos en el mundo anglosajón, en Estados Unidos en particular. Por lo tanto, yo estoy haciendo generalizaciones que derivan de ese diálogo crítico que se va a dar después, pero que pueden tener, sin lugar a dudas, particularidades específicas, y esto que usted acaba de apuntar como continuidad en el funcionamiento de los archivos después de la independencia puede ser tremendamente interesante. Por eso necesitamos una archivística, como decía Cristina ayer, un análisis de la evolución del pensamiento archivístico desde nuestras propias realidades y desde nuestras propias particularidades. Ahora bien, sí quiero enfatizar
en que la percepción de los archivos, aún dentro de estas particularidades, es concebir a los documentos como patrimonios documentales de las naciones, como patrimonio, fuente para la investigación, para legitimar ese patrimonio y obviamente para legitimar el propio Estado a partir de la investigación de procesos históricos, de procesos culturales anteriores registrados en esos archivos. El concepto de patrimonio quizás debía haber explorado un poquito más el concepto de patrimonio documental de la nación. Hoy, fíjense, una y otra vez en prácticamente toda la legislación archivística latinoamericana se insiste mucho en esa concepción del archivo como patrimonio documental, como lugar de preservación y custodia de la memoria, porque son las fuentes para acceder al conocimiento. No sé si te he contestado. Perfectamente, le agradezco más bien esta respuesta. Una vez más me abre el asunto y un poco que se me viene la lectura de una italiana, María Pia Donato, ¿no? Que escribe acerca de la confiscación de los archivos durante la era napoleónica, ¿no? Y precisamente ella señalaba que durante la invasión napoleónica, a partir de las primeras décadas del siglo XIX, utilizaba, digamos, conquistar o apropiarse, digamos, los archivos con la finalidad de tener toda la titularidad, todas las posesiones, etcétera. Y en Claro. el caso, digamos, de América Latina, y específicamente en el caso de Perú, al cual pertenezco, ¿no? Se dio algo parecido, precisamente, digamos, posterior, curiosamente, a la batalla de Ayacucho, que pone fin, digamos, la presencia española, ¿no? La guerra entre caudillos, etcétera, era muy común y usual en que entre los caudillos se confiscasen documentos, ¿no? Documentos, hablan, no, me llevo los archivos, y los archivos han estado en constante desplazamiento de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Lo cual había una necesidad pues de poseer, y poseer me trae poder, y poder me trae, digamos, tener la posibilidad de disponer de los destinos de la nación, en este caso, ¿no? En Prácticamente este en ese caso, asunto, en ¿no? este caso. Muchas Fíjense, gracias por fíjense, esta fíjense respuesta. qué interesante esa idea de que para quitar, usurpar el poder a la monarquía, no basta con guillotinar al rey. Así Hay que es, hacer algo más. ¿Dónde estaba asentado ese poder? En los archivos. así es. Eso es trascendental para entender el de cualquier periodo de desarrollo de la archivística. Así es. Entonces Perfecto. nos Muchas tomamos el gracias. receso ahorita. Ah, Gabriela tiene la palabra. Aló, aló, ¿me escuchan? Ya. Y quiero también aportar un poco a esta reflexión desde una posición, una mirada un poco diferente. Aquí en Quito, en Ecuador, hay algunas comunidades indígenas de pueblos originarios diversos y algunas guardan pues también sus archivos. Y también sucedió algo parecido en una comuna que queda aquí justo cerca de la universidad, que en un momento en el que el Estado quería como hacer desaparecer específicamente esa comuna, aduciendo que estaba en la mitad de la ciudad y que debía desaparecer, justamente lo que trataron fue de apropiarse de los archivos, específicamente de todas las actas donde estaban la repartición de las tierras y ese tipo de cosas. Y también ellos tuvieron que coger como parte de sus archivos y darlos a otros comuneros de otras comunas más lejanas para que los guarden, y pasó de lugar en lugar. Entonces, en este caso, la custodia, la preservación de este archivo fue más bien como un acto de resistencia, ¿no? Frente al poder del Estado. Entonces, bueno, ellos no es que tienen así, chuta, un archivo súper organizado, justamente, más bien ahorita el Archivo Nacional creo que les está tienen un proyecto para mejorar un poco ese tema, pero creo que también es algo interesante, ¿no? Como, o un poco al revés, la conservación de este archivo fue importantísimo, o sea, fue lo que hizo que el Estado no pueda apropiarse
digamos, más que apropiarse, lo que querían era como eliminar la comuna, o sea, darle de baja jurídicamente, ¿no? Pero no tenían los documentos, entonces no pudieron hacerlo. Hasta que, bueno, ya políticamente la cosa ya se relajó, digamos, y simplemente no pudieron hacerlo, y hasta ahora existe la comuna y tiene su archivo. Eso. Sin duda, Gabriela, los archivos son el registro de la actividad de los actos y transacciones sociales. Por lo tanto, la legitimidad de las propiedades de sus actos, de sus actuaciones de la comuna, estaba en los documentos de archivo. Por eso posiblemente al Estado le interesaba tanto. Pero ¿qué es lo que pasó? Que a lo mejor no me hice explicar bien, ¿qué es lo que pasó en la archivística a principio, o sea, en los momentos en que se gesta la archivística como ciencia? Que hay, la archivística como ciencia es heredera de la idea del archivo que emana de la Revolución Francesa. Los archivos para la archivística, para el pensamiento teórico práctico de la ciencia, los archivos son los archivos históricos. ¿Y qué son los archivos históricos? Aquellos que ya no tienen valor administrativo, que no sirven para tomar decisiones administrativas, o por lo menos esta es la concepción con la que se manejó, y cuyo valor administrativo, cuyo valor jurídico se desactivó. Ya la nobleza francesa, a partir de la confiscación de los archivos del viejo régimen y la creación del Archivo Histórico Nacional en Francia, la nobleza ya no puede legitimar su poder o sus propiedades con esos documentos. Ya yo no podía decir, soy conde y tengo mis tierras, soy marqués y tengo mis tierras. Por lo tanto, lo que ocurre en ese momento es que ese valor administrativo, jurídico que tiene los documentos de la comunidad indígena, lo que hicieron los franceses fue quitarlo, desactivarlo. Usted con ese documento ya no puede probar nada. Con ese documento, lo único que se va a poder hacer es investigar la historia. O sea, creo que he explicado la idea ahora más detenidamente. Gracias, Mayra. Creo que debemos tomarnos un receso. Gracias a los estudiantes y a los compañeros por sus preguntas tan pertinentes. ¿A qué hora regresamos? Regresamos, por favor, a las 4:45. Un poquito nos vamos a pasar. 4:45, por favor. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Sobre las 10. Estamos sobre las 16:45. No sé si es que podemos retomar la clase. La sala, por favor. Gracias. Gracias, Mayra. Reiniciamos la clase. Reiniciamos la clase. Bien, les pedí que nos detuviéramos en ese momento, no necesariamente por el tiempo que teníamos que trabajar, porque obviamente, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Porque obviamente íbamos a comenzar con el análisis de la segunda parte de lo que tenía propuesto para el día de hoy, que es hacer el análisis de el estadio de desarrollo de la archivística denominado genéricamente para poder trabajarlo como archivística postcustodial.
A mí me gustó mucho ayer en la intervención de la profesora Cristina cómo este periodo, a partir de los años 90, 80, 90, ella lo trabaja de una manera subdividiendo lo postcustodial, lo postmoderno y algunas otras ideas que compartió. Sin embargo, bueno, ustedes van a ver, han estado viendo cómo en la reflexión del día de hoy, las ideas que quiero compartir es a partir de esta consideración de 2 estadios de desarrollo. Hay muchas más ideas que se pudieran compartir y expresar, aunque ya les digo, lo que quiero compartir con ustedes es a partir de la consideración de estos 2 estadios paradigmáticos. Por lo tanto, ahora vamos a explicar un poquito qué significa esto de la archivística postcustodial, cómo se caracteriza esta archivística postcustodial, qué procesos de continuidad y qué procesos de ruptura se dan con el pensamiento custodial. Luciana Duranti, la investigadora canadiense italiana que lidera el proyecto Interpares desde hace muchos años, admitía en 2001 en el Congreso Internacional de Archivos desarrollado en Sevilla que en el campo de la archivística, a partir de las décadas finales del siglo XX, comenzaron a ocurrir nuevas observaciones que no podían ser explicadas en los términos o con los conceptos del marco tradicional. Ella le llama el viejo marco teórico tradicional, y que por lo tanto esos conceptos comenzaron a ser puestos en duda. Esta idea general se expresa en la práctica a partir de lo que Éric Quetelar denomina un proceso de reinvención y reconceptualización crítica de los conceptos tradicionales. O sea, todos esos conceptos que vimos no van a desaparecer, obviamente. Ni el concepto de archivo, ni el concepto de documento de archivo, ni el concepto de evidencia, ni el concepto de ciclo de vida, ni el modelo de record management, ni el principio de procedencia, van a ser reconceptualizados críticamente. Van a ser reanalizados en un diálogo tremendamente crítico con esos conceptos. En un diálogo que fíjense que el término que utiliza Éric Quetelar es reinvención. Reinvención y reconceptualización crítica. Este proceso, este diálogo crítico con los conceptos tradicionales que empieza a finales de los años finales del siglo XX, se manifiesta a través de un conjunto de debates teóricos que se pueden seguir perfectamente en la literatura y que están explicados con mucho más detalle en la bibliografía que les compartimos que lo que obviamente yo voy a poder hacer aquí. Ahora bien, hay muchas reflexiones respecto a qué condujo o qué aceleró o qué llevó a estas nuevas observaciones, a estas nuevas necesidades dentro del campo de la archivística. Y a mí me gusta, o yo he logrado identificar que hay 3 elementos que son esenciales para entender el cambio de paradigma. Uno son la influencia de las ideas posmodernas. No tengo tiempo de definir posmodernidad, ni filosóficamente la posmodernidad. Vamos a dejarlo ahí en la influencia de las ideas posmodernas. Ahora, viendo algunos elementos, vamos a comprender el basamento de estas ideas, algunas de estas ideas, sobre todo en particular para el campo de la archivística, porque estas ideas impactan en todo el campo científico universal. O sea, no solo la archivística se ve impactada o influida por estas ideas, sino también perdón, todo el campo científico. Obviamente, la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones sobre
los archivos, los documentos, la archivística, y lo que la antropóloga Ann Stoner ha llamado el giro en el campo de las ciencias sociales, que vamos a ver cómo ese giro aplicado al mundo de la archivística se denomina de algún modo el giro archivístico o el giro hacia los archivos. Ahora bien, entrando particularmente a algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes sobre el impacto de las ideas posmodernas, se podría hablar mucho del impacto de las ideas posmodernas. Sin embargo, hay un autor que resulta definitorio para comprender el impacto de las ideas posmodernas en el campo de la archivística, y este es Jacques Derrida. Fíjense, un breve análisis de las revistas del campo de la archivística: Archivaria, Archival Science, Archive and Manuscript, The American Archivist. Entre 1986 y el 2022 se produjeron 258 artículos relacionados con o mencionando a Éric Quetelar. Esto es extraordinario para los elementos de citación dentro de cualquier campo de desarrollo científico, y en particular en el de la archivística. Y me gusta esta idea de Éric Quetelar. No se puede subestimar la influencia de Derrida en el discurso archivístico. Ningún académico, ningún archivista de nuestro tiempo puede dejar de involucrarse con el trabajo de Derrida. No solo en las primeras páginas de su libro, ahora lo vamos a ver, sino mucho más allá. Y esto se debe, dice Éric Quetelar, precisamente a que cuando Derrida escribe sobre archivos, la discusión sobre qué cosa es un archivo se extiende más y más allá de la concepción del archivo. Por lo tanto, este es un autor determinante para entender el pensamiento posmoderno en el campo de la archivística, y en particular fuera, digamos, del campo de la archivística, para entender la evolución del concepto de archivo y de documento de archivo en las ciencias sociales en general en la actualidad. Y aquí empiezan las particularidades sumamente interesantes de la obra de Jacques Derrida para el campo de la archivística. Fíjense, su obra se llama Archive Fever, Freudian Impression. O sea, cuando se traduce en 1995 al español, se le coloca mal de archivo. El archivo es un mal, una impresión freudiana. Y su título inicial en inglés fue El concepto de archivo, una impresión freudiana. Ahora bien, ¿dónde Jacques Derrida dicta esto que se convierte después en un libro como una conferencia? Nada más y nada menos que en un evento sobre psiquiatría y psicoanálisis. Fíjense que ya desde el término, una impresión freudiana. Esto es algo que va a empezar a pasar a partir de este momento, y que también puede ser considerado una característica de la archivística postcustodial. Cada vez hay un interés mayor por el concepto de archivo desde otras disciplinas que no son necesariamente la archivística. Y eso lo vamos a ver en un momento cuando hablemos de qué cosa es ese giro archivístico. Ahora, yo recomiendo a todo el mundo, como lo recomienda Éric Quetelar, consultar el texto de Derrida como archiveros. Bueno, como archiveros y como profesionales de las ciencias sociales en general. Derrida comienza su conferencia, su libro, apuntando que una frase que se convierte en algo tremendamente significativo en el pensamiento archivístico. Él dice: no comencemos por el principio, ni siquiera por el archivo. Comencemos más bien
por la palabra archivo. Y esa palabra archivo es el arqué. Y Derrida define el arqué, el archivo, el arqué en griego, allí donde los hombres y los dioses mandan. Allí donde se ejerce la autoridad. Allí donde se establece el orden social. Ese lugar desde el cual el orden es dado. Esto es un repensamiento del concepto de archivo extraordinariamente disruptivo con el concepto tradicional que en la archivística teníamos de archivo. Acabamos de repasar que el archivo era fuente para la investigación y por lo tanto evidencia de actos, el documento de archivo, el archivo era custodio de evidencias de actos y transacciones de la sociedad y de la administración, y por lo tanto era fuente para la investigación y fuente objetiva, fuente para llegar a la verdad. Ya desde aquí, desde el propio concepto de archivo, Eric Ketelaar nos está diciendo, detrás del archivo hay un conjunto de elementos, los hombres, los dioses, que registran su autoridad en los documentos y a partir de ese registro de autoridad en los documentos establecen un orden social. Dan el orden de la sociedad. Por lo tanto, a partir de esta concepción del archivo, empieza a cuestionarse. Los documentos de archivo son realmente objetivos o lo que está registrado en los documentos de archivo es la percepción de estos hombres, de estos dioses, de su autoridad y de la intención de estructurar a partir del registro de información en los documentos un orden social, un orden dado. Eso es algo que va a mover la estructura de pensamiento teórico de la archivística de una manera descomunal. Y esta idea todavía más. Yo podría estar toda la tarde hablando de Derrida y de su concepción y de su impacto. Fíjense que les digo que podemos leer 258 dentro del campo, de artículos dentro del campo de la archivística sobre este tema. Perdónenme Y esta otra idea que es interesantísima también, y es que él nos comparte en su texto, el concepto de archivo abriga en sí, por supuesto, la memoria de nombre arqué. O sea, lo que está registrado como memoria en los documentos de archivo en el archivo. Ahora dice, mas también se mantiene al abrigo de esta memoria que él abriga o lo que es igual que él olvida. O sea, si detrás de cada documento y de cada archivo está el ejercicio de la autoridad de los hombres o de los dioses, en ese registro está lo que esos hombres quieren recordar y obviamente dentro del concepto de memoria está implícito el concepto de olvido. Por lo tanto, podemos decir que para Jacques Derrida el archivo no es algo natural, como nos decía Jenkinson, evidencia subproducto natural, no es nada natural. Él utiliza una frase que es un poquito complicada, pero que no es tan difícil de entender cuando uno se adentra en el pensamiento de Derrida y en el pensamiento archivístico que ha analizado Derrida. Para él considera que el archivo es una consignación arcóntica toponomológica. No es algo natural que surge de la administración, que surge del poder. Es algo que la administración y el poder quieren consignar ahí. Hay una voluntad de consignación. No es algo natural.
¿Y quiénes consignan en este caso? ¿Quiénes conforman los documentos de archivo y los archivos? Los arcontes. ¿Quiénes son los arcontes? Los funcionarios públicos, toda la estructura administrativa de poder, en este caso es un término tomado de la antigua Grecia. O sea, ¿quiénes son los que consignan sus actos y transacciones en los documentos? ¿Quiénes son los que consignan los documentos en los archivos? El poder. Y por lo tanto, consignación arcóntica es un lugar donde se ofrece toponomológica, donde se ofrece la normatividad, los preceptos, las leyes, el orden dado, el orden social. No hay nada natural en el surgimiento de los archivos, dice, del documento, ni del archivo, dice Eric Ketelaar. Siempre hay una voluntad de consignar, de dejar registrado y de custodiar el punto de vista, la concepción del poder y a partir de ahí la estructura de la concepción de la sociedad por parte de unos funcionarios de cualquier nivel. Por lo tanto, otra idea que comparte, que tiene mucho impacto y va a permitir cuestionarse las ideas tradicionales del campo de la archivística, es que él dice, no hay archivo sin afuera. ¿Qué quiere decir que no hay archivo sin afuera? Quiere decir que toda administración que registra su información consigna esa información desde sus propios intereses, desde sus propios puntos de vista. Pero incluso va mucho más allá y lo vamos a ver un poquito después. Lo voy a dejar ahí. O sea, el archivo como conjunto de documentos, los documentos, el archivo como conjunto de documentos, no es algo objetivo, no es algo imparcial, no es algo impoluto. Tiene impreso el punto de vista de aquel que registra información, de aquel que custodia la información. Por lo tanto, insisto, él introduce la concepción de que el archivo es memoria, pero también es olvido. De que el archivo no es neutral, ni es objetivo, ni es natural, que es una consignación, que es una construcción desde el poder. El archivo y los documentos son una construcción desde el poder. Y quizás esto último que he puesto aquí es lo que más impacta significativamente, una de las cosas que más impacta en el pensamiento archivístico. Todo texto derivado del uso de los documentos de archivo no puede ser considerado objetivo simplemente por su uso, pues ellos en sí mismos no pueden ser considerados completamente objetivos. Ahora, el otro elemento que impacta sobre el campo de la archivística y que sirve como coordenada para entender el cambio de paradigma es obviamente lo que hemos vivido todos en los últimos, digamos, 30 años, que es el impacto de las tecnologías. Esto solo, o sea, cómo impactan las tecnologías en el pensamiento teórico archivístico y práctico archivístico podría ser un semestre de clases. Pero yo solo voy a apuntar algo. Se modifica una forma milenaria de registrar la información. Se deja de registrar información en soportes físicos para registrar información en soportes, voy a decir no físicos. Todos los elementos de veracidad desarrollados por las distintas tecnologías de la burocracia están construidos o se construyeron para ser incrustados en un objeto físico. Por ejemplo, ¿por qué tenemos una fecha al inicio del documento? ¿Por qué se menciona a la reina? ¿Por qué se menciona a la Junta de Fomento en este caso? Este es el documento fundacional del Archivo Nacional de Cuba. ¿Por qué se menciona todo esto? Porque estos elementos otorgaban, además de lo que
aparece después como los sellos, los firmas, las cuños, los membretes, las marcas de agua, etcétera, 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 son elementos para garantizar la confianza en la información registrada que se incrustan en un objeto físico. Ahora, ¿cómo garantizamos la confianza en la información registrada? ¿Dónde ponemos los cuños, las firmas, los membretes, los títulos? ¿Dónde lo ponemos en el ambiente digital? Yo no me voy a extender en esto, pero si tenía que explicar un elemento de cómo impacta la tecnología de la información, este es, yo diría, un elemento esencial, un elemento radical. Por último, hablando de las premisas o de las coordenadas que pueden indicar, por qué ocurre este cambio, y ya lo he mencionado en algún momento, está esta idea de Ann Stoller del giro archivístico. Esta autora considera que a partir de los años 2000 se empieza a producir, o de fines del siglo XX se empieza a producir un giro en la forma en que las ciencias sociales en general, antropólogos, sociólogos, filósofos, teóricos culturales, etcétera, etcétera, perciben al archivo. Y esto, que ella lo denomina giro archivístico, permite la asunción de nuevos conceptos de archivo en cada una de esas disciplinas. Y todos ellos muy influidos por las ideas de Derrida, algunas de las ideas de Derrida que acabo de explicar. A este proceso de giro hacia la archivística, hacia lo archivístico, hacia el archivo, hacia el estudio del concepto de archivo, Eric Ketelaar lo llama archiviología derridiana. Y él dice que esos giros, que esas miradas del campo de las ciencias sociales hacia el archivo se da de dos maneras. ¿Cómo gira eso? ¿Cómo cambia? De pensar a los archivos como fuentes para la investigación, como vimos al principio en la archivística custodial, a pensarlo como una fuente de indagación etnográfica. Ya vimos que el archivo el archivo y los documentos son algo construidos. ¿Qué hay detrás de esa construcción? ¿Cómo se estructura entonces el orden social, el orden dado? El archivo no solo, según estas visiones del campo de las ciencias sociales, sirve como fuente para investigar, sino también sirve para comprender cómo se producen procesos sociales que estructuran todos los procesos sociales, los resultados de las prácticas culturales de la sociedad. Y también, basado en la idea de Derrida del hecho de que el archivo es consignación, es cualquier cosa que yo puedo reunir, se observa, entonces se aprecia como otra característica del giro, utilizar el término archivo como metáfora. Por ejemplo, hay muchas expresiones en el campo del arte que utilizan el concepto de archivo, por ejemplo, para denominar una exposición sobre todas las investigaciones que ha hecho una persona en el decursar de su ¿cómo se llama? Tesis doctoral. O sea, a partir de esa idea de que el archivo es una consignación arcóntica, una consignación, algo que se coloca dentro de un todo, dentro de un conjunto, por lo tanto empiezan a aparecer muchas acepciones del archivo visto como una metáfora y no exactamente como el archivo como lo hemos estado viendo. Ahora bien,
Una característica también de la archivística postcustodial y una característica que va a modificar radigalmente el aparato epistémico, el aparato teórico del campo de la archivística, es lo que Eric Ketelaar llama la adopción y adaptación metodológicas. Hay un trasvase, o sea, hay un uso de metodologías dentro del campo, dentro del desarrollo del pensamiento archivístico a partir de fines del siglo XX y sobre todo a partir de las décadas del 20 del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XXI, de metodologías propias de todas estas métodos de investigación, métodos de estudio, métodos de análisis, estudios étnicos, interacción humano-computadora, etcétera, 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 etcétera. La archivística asume no solo ideas del pensamiento postmoderno, sino también una gran multiplicidad de métodos de múltiples disciplinas que se desarrollan a la vez que ella. Y muchas de estas teorías también reflexionan sobre conceptos archivísticos, en particular, como dije hace un momento, sobre el concepto de documento de archivo. Hay un cambio radical también entonces en la archivística postcustodial sobre la producción, las formas de producción de conocimiento. Si bien en las revistas archivísticas en general antes de este momento se encontraban muchas observaciones relacionadas con los fondos, incluso análisis históricos de los fondos, aquí empiezan a darse a partir de este momento un giro hacia la asunción de artículos, sobre todo de orden teórico. Nosotros hicimos un análisis de 4 revistas, Archivaria, Archival Science, American Archives, Archival Record, en el año, hace unos pocos años. Y a partir de fines de la década de los 80, la mayor parte de los documentos que encontramos eran artículos de orden teórico, donde se discuten muchas de estas ideas que he estado comentando. Por último, también, otra de las características, o sea, por último no, otra de las características que podemos mencionar es un giro hacia el acceso. Un giro hacia lo que se denomina en el campo, ha sido denominado como el paradigma del acceso. Si bien la archivística tradicional, la archivística custodial, se enfocó en la preservación del patrimonio documental, como elemento legitimador de los estados-nación, como elemento legitimador de la identidad ciudadana, etc., quizás se desatendió un poco el acceso. Y fíjense cómo Armando Maleiro da Silva, en este artículo, es lapidario en este elemento. La archivística postcustodial, incluso la ciencia de la información postcustodial, solo, fíjense la frase, solo el acceso público a la información justifica y legitima la custodia y la preservación. Y Angélica Meines Harry, que dice explícitamente así a su artículo El paradigma del acceso, el acceso, la reformulación de un paradigma archivístico, utiliza esta idea de necesidad del acceso para hablar de los procesos archivísticos. Fíjense, ella dice que los procesos archivísticos se pueden concebir entonces de una forma nueva, y es solo si se subordinan al propósito de hacer disponible lo almacenado. O sea, hay un corrimiento de ideas entre esa archivística que se ocupa de la conservación y la preservación del patrimonio para equilibrarlo con una necesidad de, obviamente, preservar el patrimonio, pero acceder, ofrecer información, compartir toda la información que tiene ese patrimonio. Otra de las características de esta archivística postcustodial es la aparición
de lo que se denomina el paradigma de las comunidades. Esto yo lo traigo desde esta idea de Terry Cook, pero ha tenido un impacto tremendo en la práctica archivística de los últimos años, a partir de la consideración de que el archivar, o sea, el proceso archivístico debe ser compartido con las comunidades indígenas, comunidades de personas en peligro, comunidades con organizaciones de defensa de derechos humanos, comunidades de todo tipo. Fíjense cómo decía en el año 2012 Terry Cook, algunas importantes voces archivísticas están apelando que los archiveros para que dejen sus mantras de expertos, de control, de poder, y que en su lugar compartan el archivar con las comunidades. O sea, enseñar a las comunidades a archivar, y no solo ese proceso constante de traer los archivos a los archivos históricos, sino compartir con ellos, enseñarles cómo archivar, cómo trabajar procesos archivísticos. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante aquí en el colegio con comunidades relacionadas con las desapariciones de personas. Ahora bien, estoy casi a 5 minutos. Realmente no voy a poder trabajar todos los conceptos, pero creo que sí he dado una idea bastante digamos, general de lo que sería, de lo que podemos llamar archivística postcustodial. Y entonces, aquí comparto con ustedes la idea de que en este momento yo veo dos grandes tendencias. Una tendencia que yo creo que es más sólida, que asume a la archivística como una ciencia independiente, autónoma, dotada de unas instituciones, de unas condiciones institucionales, académicas, educativas, de una estructura epistémica extraordinaria, de unos desarrollos prácticos extraordinarios. Y hay otra tendencia que yo creo que en los últimos años ha sido menos sólida, menos, aunque tuvo mucha articulación en los años 90, principios de los 2000, que es la consideración de la archivística dentro de una metaciencia denominada ciencias de la información. Alejandra, creo que he ido a una velocidad supersónica. Gracias, Mayra. Nosotros con tu velocidad hemos ido tomando nota de todo lo que has dicho. Gracias. A mí me gustaría compartir esa presentación porque ahí quedaron algunas cosas que no me dio tiempo compartir. Así que, si te parece, pongo la presentación en el chat. Perfecto, me parece muy bien. Sí, para que lo pongas en el chat y después nosotros lo ponemos en el aula también para que le puedan descargar. Muchas gracias, Mayra. Creo que nos queda quizás solamente una pregunta para cerrar con una pregunta que nos han colocado en el chat, y de ahí ya estaríamos cerrando la clase de hoy, que ha sido maravillosa. Nos preguntan uno de los estudiantes en este ejercicio que hemos visto a partir del análisis de Derrida sobre la producción de documentos y la relación con el poder, cuál es la consecuencia o en qué se vincula con la selección de documentos. Entiendo que nos referimos al proceso de evaluación y selección de documentos, visto desde esta relación del archivo con el poder. Gracias, Laura. Sí, hay una relación estrecha. Yo no me pude, o sea, no puedo abordar, en 2 horas no se pueden abordar todos los elementos, pero recomiendo especialmente leer a Terry Cook y a su concepción de macrovaloración funcional. Hay un debate un debate profundo
que cuestiona la idea de documentos de valor primario y valor secundario de Schellenberg, basada en el criterio de vamos a llevar a los archivos documentos a partir de su contenido, a partir de sobre qué informan. Hay un trasvase, hay una crítica muy fuerte en los años principios de los 90 a ese pensamiento de Schellenberg, y aparece esta concepción de Terry Cook de macrovaloración funcional, que es basar la valoración en series documentales que permitan identificar aquellos documentos que relacionan el poder con la administración con los administrados. O sea, hacer valoración de series documentales que permitan identificar cómo son las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones. Hay toda una teoría que también hoy ya tiene un análisis crítico, no me puedo detener mucho en palabras simples, pero sí, efectivamente, sí hay un impacto, y como ustedes vieron, a partir de esta concepción de Derrida, de desmontar la objetividad, de desmontar la naturalidad, de desmontar lo impoluto que puede ser el archivo cuando realmente detrás está toda esta idea de impregnar lo que yo estoy queriendo impregnar para construir un orden social. Gracias, Mayra. Creo que estamos ya con el tiempo justo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la solidez de tu análisis. Nos vamos a hacer un compromiso desde el archivo. Hemos recopilado todas las preguntas de los estudiantes, muy interesantes preguntas. Y ya nos vamos a crear, les animo a que nos sigan en redes sociales, ahí vamos a seguir colgando las clases, ya en tiempo diferido, con la autorización de nuestros queridos maestros. Entonces, vamos a socializar estas preguntas y quizá ahí expertos como los que nos acompañan estos 3 días u otros expertos van a poder responder esas preguntas. Entonces, creo que va a ser un modelo interactivo en el que vamos a poder dialogar todos. Muchas gracias por todo. Gracias, Mayra, otra vez. Y estudiantes queridos, les esperamos el día de mañana en la siguiente y última clase del curso. Hasta luego.